Entonces decíamos que dentro de la historia clínica tenemos una parte importante que consolida la información que nosotros hemos recogido a lo largo de la revisión de todo el análisis de todos los datos que hemos tenido de nuestro paciente y de su padre apoderado. Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal, ordenada, precisa, que debe proporcionar en su relación directa técnica con el paciente. Por ende, ya saben, este documento no debe estar bromeado, ni tachado, ni corregido, ni inventado. Bueno, dentro de la historia clínica tenemos la anamnesis, ¿no? La exploración física, el examen clínico, las pruebas y exámenes complementarios, y esto nos va a generar un diagnóstico en su análisis, que finalmente el diagnóstico correcto nos va a llevar a un plan de tratamiento adecuado. Bien, respecto a la redacción del diagnóstico en la historia clínica, la redacción del diagnóstico. Vamos a tener básicamente dos aspectos: la valoración del estado de salud general y el estado de salud. Bueno, ahora, esto en la historia clínica actual figura un solo diagnóstico. Sin embargo, se va a incorporar un diagnóstico descriptivo. La diferencia entre el diagnóstico, así que para que tengan como concepto, la diferencia entre el diagnóstico descriptivo y el diagnóstico descriptivo. Un diagnóstico sustitutivo es un diagnóstico que, bueno, o sea, es antes de los exámenes complementarios. El diagnóstico presuntivo se hace con los datos que tenemos del examen clínico y de la anamnesis. Mientras que el diagnóstico definitivo, a partir de esa evaluación inicial, nos permite tener ya, con estos exámenes complementarios, mayor precisión y mayor seguridad en lo que es la situación de nuestro paciente y el diagnóstico. Actualmente figura solamente un solo diagnóstico final. O sea, el diagnóstico de la ficha es producto de la evaluación clínica más los exámenes complementarios solicitados. ¿De acuerdo? Pero es importante que tengan ese concepto. El presuntivo, luego los exámenes complementarios, el definitivo. El esquema para cualquiera de estos es este. Hay una valoración del estado de salud general y del estado estomatológico que contempla en esta secuencia tejidos blandos, tejidos duros, oclusión y comportamiento oculto. ¿Estamos ahí? ¿Todos están ahí? Ahora, la cosa es que voy a colocar en tejidos blandos, tejidos duros, oclusión y comportamiento o conducta. ¿Ya? Bien. Eso se ve acá. ¿Sí? Así está la ficha ahora. Es lo que van a ver. Bueno, bien, en lo que respecta a, fíjense que para la valoración del riesgo, perdón, de la parte sistémica, está colocado este ítem de riesgo sistémico. Y eso tiene que ver con la presencia de alguna enfermedad o dolencia en el paciente. Por ejemplo, si en su caso ha considerado que tiene asma, que tiene diabetes, tiene algún tipo de enfermedad general, pues se anota dentro del riesgo porque tiene una enfermedad subyacente. Ahora, nosotros normalmente atendemos pacientes que están con sus enfermedades controladas, que están bajo una supervisión médica. Y pues se valora ese aspecto de la presencia de enfermedad. Y el riesgo estomatológico también se anota acá, que tiene que ver con esa valoración que hacemos de riesgo en nuestros pacientes cuando hacemos esa junta de evaluación de dieta, índice de higiene y experiencia de cáliz, lo colocamos ahí. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, dentro de lo que significa ya el diagnóstico que señala acá dentro del estado de salud estomatológica, como lo habíamos visto, teníamos estos elementos: tejidos blandos, duros, oclusión y conducta. Bien, la parte de tejidos blancos, no sé si ustedes han visto un melón, se puede ver. Sí, bueno,
Ah, qué bueno, por fin un curso. Me haya llevado. Ya. La clasificación que se utiliza para señalar los diagnósticos referidos a la parte de tejidos blancos proviene de esta clasificación que fue producto de un consenso internacional en 2017, ¿no? Y que contempla, para ser precisos, pues dentro de las patologías más frecuentes en los pacientes niños, esto que es el punto 2, gingivitis, ¿no? Gingivitis asociada con biofilm, ¿no? Únicamente. Porque es la más frecuente que se da en niños. Ahora, ¿eso quita que el paciente niño pueda tener otra patología? Sí, de todo es posible. Tendría que verse dentro de esta clasificación que busca la pauta para el tema de la parte periodontal. Pero 99.9% de los casos, en esos casos, es lo que vamos a observar probablemente, muy probablemente sea esta gingivitis asociada a placa de mano. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Eso es para la parte del tejido blanco. ¿Estamos todos? Fíjense que estamos pasito a paso, porque 99% de esos casos fallaron en los exámenes del año pasado. Se lo volvemos a repetir. Listo. Eso para el tema. ¿Qué pasó, Michelle? Bueno, es que entonces en eso de la parte de tejidos blancos se pone solamente la resistencia civil, pero hablando de enfermedades lo que les estaba diciendo es el parámetro que usamos para la evaluación de tejidos blancos, tejidos de soporte, que son tejidos que están vinculados al soporte de dientes, es este consenso internacional que está referido a la parte periodontal. Eso no quita que un paciente pueda tener asignado de un traumatismo cerebral. En caso de que se encarga de la sección del labio y todo lo demás que es un protocolo de trauma, es que lo vamos a enseñar en su casa y próximos. Como decimos, el siguiente vamos a ver ese contenido de la asignatura, pero no está preparado para hoy, todo lo que pase en ODT2, pero puede ser de traumatismo. Entonces, pero eso no es lo más común, no es lo más común que todos los pacientes vengan con labio roto, con laceraciones, con un trauma. ¿No es cierto? Es más simple. Yo les digo es que lo más común es que los pacientes se presentan una alteración de los tejidos blancos, la más frecuente es la gingivitis asociada con biofilm, que se encuentra dentro de la terminología que se emplea a partir de este consenso internacional. ¿Estamos? ¿Ya? Ustedes ya han llevado periodos, yo imagino que ya tienen conocimiento de él. Pero hay otras, por supuesto, que hay otras. Se va a presentar una situación en la que de repente pueden observar otra patología. Sí, probablemente, quién sabe, de repente los blancos integrados se encuentran en casos más difíciles. Pero esos casos normalmente no son de gestión de integrados, sino de posgrados. O lo otro, o por el nivel de complejidad, de repente tengan que hacerlo ya especialista o en otro nivel de atención. Ustedes van a entrar aquí y van a empezar con casos sencillos. No van a ver que sacar el caso más complejo del mundo. ¿No? Bien, entonces les decía que eso es lo más frecuente. Le digo para que luego no le que se gatos y se inventen cosas. Bien, luego tenemos. Esta es una tablita donde tenemos las enfermedades más frecuentes en niños. ¿Ya? Y tenemos una secuencia de efectos. Esto va al mundo de tejidos duros. Tejidos duros. Tenemos anomalías dentarias, tenemos caries dental, enfermedades pulpares y otras enfermedades que están dentro del campo de las enfermedades. Ahora, con ustedes específicamente nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué no se hemos dado contenidos para que tengan un juicio de valor sobre la parte pulpar? Eso vamos a ver en los sitios. ¿Se entiende? Sería bien complejo que el examen les preguntemos sobre problemas pulpares, porque ustedes no tienen el conocimiento para poder desarrollar, independientemente que estén llevando su curso de 12, ¿no? En adulto. ¿Ya? Entonces, este es el marco que vamos a trabajar, el diagnóstico. Y el siguiente semestre lo vamos a ampliar, ¿no? Porque ya van a tener un conocimiento sobre patología pulpar. ¿De acuerdo?
Bien, pero lo poco que hacemos lo debemos saber hacer. Entonces empezamos con el tema de las anormalidades dentales. Tenemos dentro de las más comunes la hipomielización y hipoplasia dental. Respecto a la hipomielización, vamos a tener de que se caracteriza por la presencia de una mancha blanca localizada en el tercio medio y tercio incisal. También puede estar localizada en las vertientes o cúspides, puede ser difusa o puede estar delimitada. Y también aparece con erupción. Esas son sus características. ¿Cómo distingo esa anomalía dental? La hipomielización. Porque es una mancha blanca a nivel de tercio medio y tercio incisal de la pieza dental, presente en la localizada en las vertientes o cúspides, puede ser difusa o delimitada y aparece con erupción. Eso es lo más común. ¿De acuerdo? Mire, tercio medio o incisal puede ser difusa, ¿no? Ahora, claro, si están bien lejos, no pasa nada. Pues te alejas más hasta que, no sé, hagan perspectivo de si estás un poco más cerca, te sigues más al fondo. Y fíjense, ¿qué pasó? Bueno, es que, claro, esa es una mancha, no es una mancha blanca o sí. Ahí vamos, ¿me queda correcto? Para que lo que nosotros, cuando nosotros evaluamos un caso, observamos, ¿no es cierto? Por eso que tan disperso estamos con el tema del estigma. ¿Yo qué puedo apreciar? Observo una mancha blanca. Ahora, hay manchas blancas y manchas blancas. Y de eso conversamos. Entonces, en el caso de la hipomineralización se caracteriza por ser una mancha blanca. Pero ¿cómo se presenta la mancha blanca? Se localiza, fíjense, normalmente a nivel de tercio medio, tercio incisal. También la puede encontrar en las vertientes o cúspides, puede ser difusa, puede ser delimitada y aparece con erupción. O sea, a veces hay piezas que recién aparecen y yo veo una mancha blanca. Los alumnos pueden decir, oh, claro. Pero si apareció con erupción, pues se trata de una anomalía dental de efecto grifal, que puede estar vinculada a hipomineralización. Entonces tenemos, algunas pueden ser difusas, se presentan así. O pueden estar delimitadas en las vertientes de las cúspides, ¿ven? Se ven así. Pero en la medida que ustedes en estos casos, ustedes van a tener un poco más de experiencia con la artista. Entonces, vemos las caras acusales, vertientes, y pueden estar delimitadas, ¿no? Y otras que en una pieza recién erupcionada estamos hablando. ¿Cero? Y me aparece. Ahora, ¿con qué hago la diferenciación? ¿Con qué hago el diagnóstico diferencial? Tenemos lesiones en el esmalte que se presentan, ¿se acuerdan? Las conversamos, como mancha blanca, localizadas en el tercio cervical. Diferencia. ¿Y por qué en el tercio cervical? Porque ahí se acumula ¿qué? La placa, miofila. Localizada en surcos sin fondo de fisura, porque ahí se acumula la placa, el miofila. Y puede ser difusa. Entonces, para que tengan un elemento, un juicio de valor. Bien. Aquí. ¿Ven? Más lejos, menos lejos. Más lejos, menos lejos. Ok. Confiemos en eso. Entonces tenemos esa mancha localizada en el tercio cervical. Entonces, ¿se entiende más o menos la diferencia general? ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando le enfocamos la imagen, y siempre la sacamos pero igual, cuando le enfocamos la imagen especializada, esperemos que no tengamos este inconveniente. Una mancha en el tercio cervical. Bien. ¿Se ve la diferencia? Hipomineralización, una carencia climática. ¿Se entiende? Ahora, esta es una caries no cavitada, ¿no? Esta es una caries, ¿no? Que tiene una característica de reversibilidad, ¿no es cierto? Es una caries que hemos cometido y no va a requerir una intervención invasiva, ¿no? Eso también había
Nuevamente, esta diferencia entre este tipo de manchas blancas y este tipo de manchas blancas que vamos a observar en el caso. Uno es hipomineralización y la otra es una lesión ariosa. Aquí estamos buscando la partir del afecto y de la ubicación, si se dan cuenta. Ahora, otra cosa. A veces ocurre que, porque esto es una progresión que se va dando sucesivamente, hay lesiones que son observables. Nosotros hacemos la evaluación con el diente seco y limpio. Pero a veces hay lesiones que incluso con la saliva, o sea, ya donde decide, son observables. Eso te da el indicio de que la lesión ha avanzado más, está más profunda, ¿cierto? Te da el indicio de que, pues, esa lesión está en el periodo más avanzado. Sin embargo, todavía se encuentra dentro de la posibilidad de ser atendida sin una conducta terapéutica conservadora, es decir, a través de desmineralización, aquí lo hemos conversado, sin necesidad de hacer una cavitación, quitar las fresas que ya conocemos. Sí, estamos, sin embargo, tiene que ir detectando esas diferencias. ¿Entiendes? ¿Y el examen cómo es? ¿En qué condiciones se llega? ¿En qué condiciones hacemos el examen clínico? ¿Conveniente? ¿En qué condiciones hacemos la evaluación de diente? ¿Cómo tiene que estar? Seco. ¿Seco y? Limpio. Limpio, seco y limpio. Tiene que estar seco y limpio. Así hacemos el examen. El examen se hace con el diente seco y limpio. Eso no significa que a pesar de la presencia de saliva y la aumentación, podamos ver un diente o una lesión de mancha blanca con todo. Bien. Ahora, entonces se entiende la diferencia entre esta hipomineralización y esta primera primer nivel de lesión en el mal. ¿Entienden? ¿Qué? Sensación como se siente. Como el explorador No usamos explorador. No usamos explorador. Ya desde el siglo pasado dejamos de usar el explorador, ¿ya? Porque se encontró que generaba microfracturas en las fisuras. Entonces, normalmente cuando queremos explorar, podemos utilizar la sonda redonda de la OMS, no usamos la Carolina del Norte, la de Carolina del Sur, no usamos esa la usan, ¿sabes cuánto? Cuando tienen esa responsabilidad de peso. Pero la que sí usamos es la sonda de la OMS. El diagnóstico es visual. Puede ser táctil cuando hay una lesión cavitar, una bolita, una sonda. El explorador no lo usamos. El explorador lo hemos relegado de repente para discutir las cúspides en la anatomía cuando hacemos la restauración y otras cosas. Ya el uso para identificar las lesiones o la recesión ya hace muchísimos años ya está descartado. Claro, Y menos en lesiones cariosas reversibles, menos tenemos que hablar de los lesiones. ¿Qué vas a hacer? Vas a romper el techo de la lesión. Exacto. A la continuidad, ahí sí se acredita. Bien. Dentro de las anomalías dentarias también tenemos la hipoplasia del esmalte. Fíjense que estas dos tienen características cualitativas y la otra cuantitativa. ¿Por qué? Porque el cualitativo tiene a ser tratado por el aspecto, las manchas, etc. Y el cualitativo tiene pérdida de tejido. Esa es la diferencia en macro. ¿Ya? La diferencia en macro es la pérdida de tejido. Vamos a tener, en un caso, una lesión cavitada, localizada en el tercio medio o incisal. Puede estar localizada en las dientes o cúspides, no presenta algo de hipomineralización y aparece puede aparecer con la infección también, porque hay gente que ya aparece medio rojito. Ya aparece medio rojito. Entonces, este tipo de lesiones, ¿no?, son características de la hipoplasia. Entonces, tenemos hipomineralización cualitativo, hipoplasia cuantitativa. ¿Estamos?
beneficiar. Ah, claro, sí, por supuesto, pero para eso está la historia. Para eso está la historia. Los padres también, si nadie te va a responder. Mira, te voy a preguntar una cosa adicional. Nosotros vemos niños. Cuando son más adultos pueden haber tenido este tipo de lesiones, pero ya se complican con lesiones cariosas, porque, o sea, ese defecto puede generar que es innecesario en la lesión cariosa. Es un punto de retención, ¿no? Y es más, mira, ya como estaba la otra vez. Ya fue. Entonces, mientras más edad tenga, la historia es más abierta. Ya justamente es que acá, y pasó acá. Ya cuando tienes experiencia, acá debe haber un defecto, una anomalía de la estructura del mente que ha generado que la caída haya sido sumamente accesible. Es lo que sospechamos. O simplemente porque tenía pésimo cuidado de la riqueza. No lo podemos saber. Pero cuando son más pequeños, normalmente sí está dentro de la historia de los padres, o sea, que poder saber si es un traumatismo, si es un evento diferente. Pero si te dice, pero normalmente te saben decir. Normalmente te saben decir, no sé, así estaba, o así nació, tenía una conchita, eso es así. ¿No? Entonces tú con ese tema puede ser la importancia de hacer un examen clínico, la anamnesis, de una manera apropiada. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre hipoplasia y inmunodepresión? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Hipoplasia está relacionada con un defecto constitutivo. ¿Hipoplasia? Y con inejecución de suelo. ¿Cuál? Y puede diferenciar porque veo una reducción ahí, o sea, si hay una reducción del constitutivo, del mate, y después también ya lo veo como hermano. Sí. ¿Deben tener eso? Bien. Entonces también puede apreciarse esto, ¿no? Ahora, para entrar un poquito, ¿no? De repente en alguna especie de detalle más, tendríamos que decir que los defectos de desarrollo del infante están asociados a la inclusión, irradiación, consumo de drogas, medicamentos, enfermedades y exceso de existen factores ambientales y genéticos, ¿no? Los ambientales normalmente dan lugar a la hipoplasia y a la inmovilización, ¿no? Y los factores genéticos dan lugar a un proceso que se llama mecanismo perfecto. Y ya presenta algunos rasgos más notorios que no se dan que se dan por lo general sobre ya un ámbito mayor, ¿no? Una presencia en la actividad bucal que es más generalizada. Ahora, esto es relevante porque cuando ustedes hacen la historia clínica, ustedes están tomando datos del parto, ¿no es cierto? Previo, durante la gestación, durante la primera infancia. Y de aquí la importancia de que tomen esa información. Porque ahí la señorita dice, no sé si esto ha pasado. Porque es un lugar, por ejemplo, imagínense, el lugar de procedencia. Porque hay zonas donde es endémico la clorosis, la cantidad de flúor que está en el agua, ¿no? Y hoy en día se reconoce que cuando pasa la concentración de agua en una cantidad de 0,7, ya hay un riesgo de toxicidad, un nivel de clorosis. Y tenemos zonas en nuestro país en las que la concentración no es solamente agua, la sierra de la Libertad, la sierra de Ancash, toda nuestra parte andina tiene en general una alta concentración de fuentes de agua de las que se provee de cloruro. Y nosotros además tenemos un elemento de tecnología sistémica de consumo de flúor, ¿cuál es? La sal está fluorada. Entonces ya tenemos una guía y según la norma del Ministerio de Salud dice que una sola fuente sistémica de consumo de flúor, ¿no? Que es la sal. Infortunadamente eso no está regulado, no hay entidades, municipios que se encarguen en cada zona de valorar cómo está la concentración para en función a eso establecer medidas que no generen fluorosis. Y ahí se parte de los autónomos. Pero como general ignoramos, también nosotros no tenemos una participación. Hay trabajo para nosotros, por supuesto, hay un montón de trabajo para hacer a nivel tecnológico, individual. Entonces ya es cosa
de que pues, se puedan desarrollar. Ahora, cuando valoramos fluorosis, existen clasificaciones. No vamos a entrar en detalle, como es el nivel para ustedes, pero solo para información, o sea, la fluorosis o el exceso de flúor puede causar estos daños, ¿no? Niveles de daño, y presenta algún tipo de patología, ¿no? Esta es una clasificación del Instituto Lupeyer, ¿no? Que puede dar estos niveles de generación de hipoplasias o hipomanifestaciones de efectos masivos. Bueno, los primeros 4 se observan así. ¿Esto es hipoplasia o hipomineralización? ¿Qué es Hipomineralización. Es hipomineralización, ¿cierto? En niveles más avanzados se puede haber pérdida de tejido también. También hay una condición, ¿no?, que es bastante, se presenta hoy en día, se observa bastante, que es la combinación molar incisiva y incisivo molar. Se presenta con estos signos característicos. Ahora, ¿existe una clasificación para este tipo de unidades clínicas? Sí, por supuesto, siempre hay clasificación. Pero nos vamos a quedar en este nivel simplemente con que la puedan observar. Esta es una característica presente en la cual vamos a observar defectos a nivel de los incisivos permanentes y la molar permanente, ¿no?, la cual va a presentarse con estas características que ya habíamos mencionado, de una utilización delimitada, tanto a nivel de los incisivos como de las molares. Esa es una entidad bastante específica. Entonces, fíjense, tenemos hasta ahorita, hemos colocado anomalías dentarias que vamos a colocar en el diagnóstico como hipomineralización, como presencia de hipoplasia, o finalmente como caries de esmalte, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar en un nivel de avance mayor. Tenemos una primera lesión, que es una mancha blanca, que ha devenido luego ya en una lesión cavitada. Y cuando tenemos una lesión cavitada, ya tenemos una necesidad de intervenir, ¿no es cierto?, de hacer una operación. Entonces, se van a dar estas situaciones en las que ya tenemos una lesión en esmalte, pero que ha penetrado la estructura del esmalte. Y eso implica qué cosa? Eso implica que ya no es una lesión reversible, no es una lesión que vayamos a tratar conservadoramente, es una lesión sobre la que hay que hacer un retiro de tejido. Y eso implica ya no ser conservador, ¿no es cierto? Eso implica que ya no vamos a ser conservadores. Ya tenemos que hacer una restauración. ¿Se entiende la diferencia, no? Pero tenemos que diferenciar este primer nivel de lesión con esto. ¿Qué era esto? Hipoplasia. Tenemos que diferenciar esto. Porque normalmente, ¿dónde se va a ubicar la lesión caliosa? En la zona donde normalmente hay una retención de placa bacteriana, ¿no? Ahí se desarrolla y se forma la mancha blanca inicial, zonas cervicales, pueden ser zonas proximales, ¿no? Mientras que la otra, pues, tercio en medio, tercio incisal. Bien. Luego, tenemos que la lesión continúa avanzando, llega a la esquina. Llega a la esquina la lesión. Ya no es una lesión cavitada que solo involucra esmalte, sino que también llega a la esquina. Pero en este caso vamos a considerar dos aspectos importantes. Una, llegó a la esquina, pero no hay sintomatología dolorosa. ¿Entiende? ¿Entiende eso? Ya la lesión está en la esquina, pero está en su tercio más externo, no hay sintomatología dolorosa. ¿Entiende? Bueno. Porque si hay sintomatología dolorosa, ¿de qué estamos pensando ya? ¿Cómo? En una lesión pulpar. Ya estaríamos pensando en una lesión pulpar.
Entonces, estamos en retina sin síntomas, entonces estamos hablando acerca de una lesión, ¿no? que se ha profundizado, pero digamos que aún está todavía recién ha sobrepasado el límite a medio del mundo. En ese nivel de atención nos vamos a quedar nosotros, en ese nivel de diferenciación. La presencia de síntomas inmediatamente te lleva hacia lesiones principales. Recuerda que hemos dibujado en nuestro casito, en nuestro algodón, hemos puesto una física, ¿no es cierto? Esa ya es una afección culpada. Y más allá, es una afección que ha superado ya los linderos de la afección culpada y ya se encuentra pues generando ya afectación de los tejidos periodontales, revisando la tabla 11 para poder consultarse de esa manera, ¿no es cierto? Ese es un nivel de atención que ustedes no van a hacer en este semestre, pero es importante que lo identifiquen. Bueno, entonces, hasta este nivel de diagnóstico es lo que le vamos a pedir en el examen. Si no la hacen, la verdad que no es. ¿Se entendió algún problema con la identificación de esta progresión de la enfermedad? ¿Dudas, preguntas? Un detalle importante. Cuando nosotros hacemos la presentación de casos, hasta ahí estamos con esto. Pero ahora hay otro detalle. Ahorita vamos a entrar en esto. Es importante que todos los análisis que ustedes están haciendo a lo largo de la historia tienen que tener coherencia. Lo que ustedes han logrado tener como información en la anamnesis, en el examen clínico, tienen que tener coherencia. De forma que cuando nosotros le pedimos a los de la chicos que están en clínica que nos hagan su diagnóstico o hagan su presentación de caso, más o menos, esto es un tema didáctico, hacemos que se planteen estos términos, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la 1.6, consulta restrictiva, hacemos primero su exploración clínica. El examen radiológico pues, no lo requería porque se trataba de una lesión psicológica o de una columna. Un diagnóstico está relacionado con la presencia de cosas tan profundas y el tratamiento fue señal explicativa así, esto cuadra con esto, por lo tanto es eso. Mentalmente ustedes tienen que tener ese tipo de razonamiento y ese esquema de articulación, porque si no se van a meter en problemas. Ahora, para ver la parte del tratamiento, el plan de tratamiento, en la historia que tenemos en este momento está dividido así en estas etapas. Fase educativa, fase preventiva, fase de tratamiento y fase de intervención. Si su caso presentase, ¿qué se hace en fase educativa? Fisioterapia oral, motivación, educación y profilaxis. Control de dieta, análisis y función monetaria. ¿Qué se hace en la fase preventiva? Inactivación de cáliz, priorización, con el elemento que vayan ustedes a colocar, sellantes, no invasión. Ahora, fíjense acá hay un detalle. Tienen que tener criterio, porque ustedes van a emplear un tipo de cloruro, pues tienen que saber la concentración y el cloruro, no van a tener fluorización, simplemente. Yo quiero saber si es un barniz, yo quiero saber de qué tipo de cloruro se trata, no es comparar nada más y dejarme el genérico. La fase de tratamiento que corresponde a las restauraciones y a los temas de rehabilitación, y la fase de mantenimiento que corresponde al control condicionado al nivel de riesgo del caso. Antes de eso, otro tema que me parece importante es el tema de la actividad de callo. Porque lo estamos viendo nosotros como un ventilador, ¿no? Pero, ¿qué caracteriza la actividad de una lesión callosa en el infarto? Cuando está activo, la textura es rugosa, la apariencia es mate, y ahí, dentro de la cavitación, pérdida de control. Cuando está inactiva, es normalmente lisa y brillante. En el caso de la retina, cuando está activa, la coloración tiende a ser marrón. Cuando está inactiva, más bien negruzca. Cuando está activo, tiende a ser reblandecida. Cuando está inactivo, tiende a ser dura. Y en este caso, la inactividad
La cavitación que se presenta en la equina también presenta arterial periférico. Yo lo que iba a decir a preguntar. No se vayan a perder, ¿ya? En la estructura en la que tiene que desplegar su información, tejidos blandos, tejidos puros. Tema de oclusión, ustedes lo han llevado, ortodoncia ha llevado, pero ¿qué llevado oclusión? ¿No? Bueno, ¿existe algún tema de alteración? ¿Hay obstáculos? No sé cuáles son los tipos de alteración que existen. ¿Sí? Sí, bueno, acá tampoco le vamos a pedir mucho desarrollo, porque ustedes no llevan cosas, así que no va a llegar a los en el próximo semestre. Sin embargo, si existe una alteración importante, algún tema relevante, pues tendría que ser anotado. Una malformación que está asociada con el dental, con el taller, etc., van en este sector de oclusión. Y respecto al comportamiento, es algo que ustedes tienen que poner porque hemos hecho manejo de conducta, ¿cierto? ¿Qué tipologías hemos considerado? Ya conocen ustedes, porque eso lo van a estar acá. Eso lo vamos a estar acá. Nos vamos a concentrar en la valoración del diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, hemos considerado para el tratamiento y clasificación de bueno, empieza esta categoría. Entonces, cuando les pongamos el caso clínico en el examen, ustedes tienen que valorar el examen. ¿De acuerdo? Ahora, eso por un lado. Luego, que han establecido su diagnóstico. ¿Cómo hacemos con el plan de tratamiento? Y para hacer el plan de tratamiento, una vez que hay organizado su plan de tratamiento, que funciona ¿Quién tiene que seguir el tema ese hidratado? Por lo menos, antes de escribirlo en la historia, ese no, la resolución. Ese es todo lo que está tocando, la siguiente, esa. Tiene que hacer en una hoja aparte, con esa diente por diente, que es lo que tiene el examen clínico, que tiene el examen radiográfico, que es luego recién se planta en la hoja de tienen que tener esos elementos del juicio para luego ustedes poder tomar la decisión de acuerdo al criterio que tienen para identificar qué es aquello que tiene su paciente y cómo lo va a solucionar. Claro, ahí, por ejemplo, la 1, 3, bueno, ahí hay varias piezas, todas las que son para sellantes, luego se agrupan en el plan de tratamiento. Sellantes, la limpieza. Restauración, la limpieza. Así. De la última cosa. Fíjense, cuando se hace el diagnóstico está por etapas, ¿no es cierto? Se nota de acuerdo a los distintos niveles de afectación que tiene. Si tiene una caries, una mancha blanca, todas las manchas blancas van juntas. Todas las lesiones que ya están en la van juntas, ¿cierto? Si tienen, y al momento de hacer el tratamiento, de la misma forma, todas aquellas que van brillantes van juntas. Todas aquellas que necesitan una regularización van juntas. Ya no vamos a pagar. Toda lesión, cualquier producto, cualquier concentración y va todo detallado. Ahora, luego viene el tema, la programación de citas. La programación de citas. Ahora, todo esto es importante porque ustedes hacen su diagnóstico, que es al que estamos entrando, para planificar su plan de tratamiento y finalmente pues obtener una organización y la atención que vamos a hacer, que va de lo más simple a lo más complejo. Y esto también es un aspecto importante. Luego vamos a tratarlo más a profundidad, vamos a poner más en práctica. Hoy día no se pierdan que tenemos que hacer la evaluación de riesgo que vamos a tratar en la práctica. Esto de acá es, como nos quedamos con un espacio por el tema de las actividades con la toma de los cambios, ya saben, esta semana
siempre se aprobó la teoría. O sea, el primer examen, creo que el segundo mensaje por encima del 16. Así es. Entonces, por favor, por eso el tema de tener tanto cuidado en repetir las sesiones y preocuparnos porque hay entendido todo. Igual puedes ir preguntando en la práctica, en otro momento, pero no estoy en el punto. Y el examen es para marcar. Tienen que desarrollar. Y normalmente con eso pasa. Así que, bien. ¿Qué digo? Ponemos en práctica.